Puerto Rico y su lucha por la estadidad. Puerto Rico está situado en el Océano Atlántico, específicamente en el Mar Caribe. Es parte de las Antillas Mayores. Su capital es San Juan de Puerto Rico. En la Guerra Hispanoamericana de 1898, entre España y Estados Unidos, Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos, ya que Estados Unidos gana esta guerra. El propósito de esta guerra era obviamente sacar a España completamente de América. En el 1917, un mes antes de que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson firma la Ley Jones, la cual otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. De esa manera, los puertorriqueños se convierten en ciudadanos estadounidenses y son reclutados para la guerra. Desde el 1917, más de 400.000 puertorriqueños han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en los diferentes conflictos que ha tenido esta nación. Podemos ver entonces que los puertorriqueños han participado en todas las guerras de Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, en el Golfo Pérsico, en Afganistán y en Irak también han participado. Actualmente hay unos 330.000 veteranos y unos 35.000 puertorriqueños en servicio activo. La Guardia Nacional y los componentes de la Reserva representan a otros 10.000 puertorriqueños adicionales en las milicias de Estados Unidos. La importancia de Puerto Rico para Estados Unidos en cuanto a la seguridad nacional. Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo el territorio de Puerto Rico para su estrategia militar geopolítica. Su ubicación en el Caribe es fundamental para defender la frontera oceánica de Estados Unidos. Puerto Rico también es el hogar del sistema de radar nacional Over the Horizon, que ayuda a los Estados Unidos a mantener control sobre el territorio aéreo y marino del hemisferio. Puerto Rico ha estado bajo la soberanía de Estados Unidos durante más de un siglo y los puertorriqueños han sido ciudadanos estadounidenses desde 1917. Hay dos partidos políticos en Puerto Rico, los cuales han tenido turnos en el poder de gobernar la isla. Uno de ellos es el Partido Estadista, que quiere que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. El otro es el Partido Popular Democrático, lo cual apoya lo que se conoce como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no es otra cosa que una colonia. Ambos partidos han estado en diferentes términos a cargo de gobernar a Puerto Rico. Durante ese tiempo han habido 6 plebiscitos en Puerto Rico o referéndums en la isla. En el plebiscito de 1967, la estadidad perdió el referéndum, alcanzando solamente el 39%. La mayoría de los puertorriqueños apoyaron el Estado Libre Asociado. Luego, en el próximo plebiscito de 1993, nuevamente la estadidad vuelve a perder, pero aquí pierde por un margen menor. El próximo plebiscito es en el 1998. Nuevamente miden fuerzas la estadidad con el Estado Libre Asociado y como podemos ver, hubo en ese plebiscito una oposición o una abstención de puertorriqueños que votaron por ninguna de las anteriores, ya que esa era una alternativa. Entonces vemos que aunque la estadidad adquiere el 46.5%, la opción de ninguna de las anteriores, que era un boicot realmente a este plebiscito, es la que gana con un 50.3%. Luego de esos plebiscitos donde la estadidad no fue favorecida,
el Partido Estadista comienza una campaña o mercadeo a favor de la estadidad, indicando que si fuéramos estados recibiríamos mucho más beneficios que si continuamos con la condición actual. Este mercadeo o promoción de la estadidad por el Partido Estadista puertorriqueño es muy efectiva y siguen prometiendo que bajo la estadidad Puerto Rico recibiría muchos más beneficios. Lo que entonces en el plebiscito de 2012 surge un cambio radical en la forma de pensar del puertorriqueño, de manera que el mercadeo o la promoción del Partido Estadista surge efecto y podemos ver entonces que en este plebiscito del 2012 la estadidad gana por un 61%, mucho más que el Estado Libre Asociado o que la independencia. Podemos pensar entonces que Estados Unidos, al ver este plebiscito, entienda de que tienen que responder al mismo de alguna manera. Podemos ver entonces en los medios noticiosos de Estados Unidos, donde este plebiscito, aún ganando la estadidad por 61%, no es avalado por los políticos de Estados Unidos. Ven entonces que aunque gana drásticamente por 61% la estadidad, los políticos de Estados Unidos no se comprometen con proporcionar o brindar a Puerto Rico esa opción de estadidad o de ser Estado 51. Y comienzan a brindar razones por las cuales todavía Puerto Rico no puede ser Estado. Luego, en el 2017, surge otro plebiscito o referéndum para determinar si los puertorriqueños quieren ser Estado de la Unión, de Estados Unidos. Cabe señalar que en muchos casos, o prácticamente en todos los casos, estos plebiscitos son llevados a cabo durante el año electoral, de manera que el partido estadista pues, tenga una ventaja en las elecciones, los cuales le ha favorecido bastante bien. Aquí nuevamente vemos que la estadidad gana por 97%. La libre asociación o independencia gana por un escaso margen de 1.52% y el estatus actual territorial, que sería el Estado Libre Asociado, 1.35%. Aquí se ve drásticamente un cambio en la actitud del puertorriqueño favoreciendo la estadidad para la isla. Nuevamente en ese plebiscito de 2017, el gobierno de Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos entienden de que Puerto Rico todavía no está preparado para ser admitido a la Unión o ser el Estado 51. Y para esto van a citar diferentes razones. Siempre van a encontrar una razón por las cuales no pueden favorecer que la isla sea un Estado. Nuevamente, tan reciente como el 2020, surge otro nuevo plebiscito o referéndum en la isla. Cabe señalar que estos referéndums o plebiscitos se dan durante el año electoral, de manera que el partido estadista pueda ser favorecido en las elecciones. En este plebiscito de 2020 nuevamente gana la estadidad y la pregunta era, ¿debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado? El 52.52% favoreció esta opción. Vemos nuevamente que el puertorriqueño avala o está de acuerdo con la unión o ser Estado de los Estados Unidos. Nuevamente, en la prensa de Estados Unidos habla del plebiscito en Puerto Rico y, como pueden ver en el cuadro que está marcado en rojo, como Washington y los políticos de Washington le prestan poca atención a los resultados de este referéndum o de este plebiscito, siendo favorecida la estadidad. Citan nuevamente diferentes razones por las cuales todavía Puerto Rico no está preparado para ser Estado. Cabe señalar que, como indicamos anteriormente, hace más de 100 años que Puerto Rico es posesión de Estados Unidos. Sin embargo,
siguen indicando de que la isla todavía no está preparada para ser Estado. Cabe señalar que Puerto Rico tiene un grave problema de corrupción política y esta corrupción política está en ambos partidos de mayoría, en el Partido Estadista y en el Partido Popular Democrático. Los fiscales federales de Estados Unidos han investigado a muchos de estos políticos encontrándolos culpables de corrupción y de apropiación de fondos federales. Obviamente esta corrupción desmedida es también vista en Estados Unidos por los periódicos y los medios, y esto crea un ambiente de incertidumbre entre el público estadounidense al ver el grado de corrupción política que hay en Puerto Rico. Otro dato que va en contra de Puerto Rico es que Puerto Rico se fue a la quiebra. Cabe señalar que los dos partidos de mayoría, el estadista y el popular democrático, que han tomado turnos en gobernar a Puerto Rico, han manejado muy mal la economía y la finanza de la isla. Esto llevándolo a una quiebra que muchos critican y que en muchos casos se decía o se dice que es impagable esa deuda de tan grande que es. De acuerdo al profesor Heriberto Marín Centeno, esa desigualdad económica entre Puerto Rico y Estados Unidos representa un gran problema para la estadidad, ya que basado en la experiencia de Alaska y Hawái se necesita lograr un aumento sustancial económico per cápita en Puerto Rico de forma que se acerque a los Estados Unidos para que sea considerado como un posible candidato a ser un próximo estado. El problema reside, de acuerdo a Marín Centeno, en que el estatus actual no provee herramientas necesarias para crear un desarrollo económico sostenible en la isla. Ya podemos ver el problema de estatus en Puerto Rico y cómo la corrupción, la quiebra en Puerto Rico afecta la percepción de la isla como un posible candidato a ser un estado de la Unión de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos en estos momentos hay un problema de reclutamiento militar, donde la cuota de reclutamiento propuesta por el Pentágono no se está cumpliendo o llevando a cabo. Este problema de reclutamiento de soldados en Estados Unidos se ha convertido en una crisis realmente. Recuerden que Estados Unidos tiene muchos conflictos a nivel mundial, por lo tanto es muy importante cumplir con una cuota de soldados. Como pueden ver en esta noticia, básicamente no han podido reclutar más de la mitad de los soldados requeridos para el año 2022. Podemos entonces ver cómo hay un problema de reclutamiento de soldados en los estados de Estados Unidos. Solamente 1 de cada 10 jóvenes dice que lo consideraría. Vamos a ver cuáles son los hechos actuales del problema de Puerto Rico aspirando a ser estados de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos puede admitir a Puerto Rico como un estado a través de legislación. Y cada vez que la estadidad sale favorecida, ponen o manifiestan diferentes razones por las cuales no se puede considerar. El gobierno federal también podría otorgar la independencia a Puerto Rico sin ni siquiera consultar a los puertorriqueños. Hay que recalcar que la adición de Puerto Rico como estado agregaría 2 senadores al Senado y también obtendría hasta 5 escaños en la Cámara de Representantes. Y esto obviamente va a cambiar el equilibrio tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y podría tener hasta más poder que muchos estados de la Unión debido a su población de 3 millones y pico de habitantes. También Puerto Rico podría obtener hasta 7 votos del colegio electoral, lo que podría ser fundamental en una elección presidencial reñida. Resumiendo, por un lado, el mercadeo de la estadidad por el Partido Pro Estadidad ha cambiado la manera de pensar del puertorriqueño a favor de ser Estado. La opción de la
estadidad ha ganado los últimos 3 plebiscitos. La economía de Puerto Rico está muy por debajo de los Estados Unidos y de cualquier estado de la Unión, y no se provee medios para mejorarla. La quiebra de Puerto Rico pone de manifiesto una situación precaria de la isla y un mal manejo del gobierno. También la corrupción de los políticos es muy grave y está muy arraigada actualmente en la clase política de la isla. Puerto Rico, más del 80% habla solamente español, así que admitir un territorio donde más del 80% habla español sería un poco inaceptable para los Estados Unidos, ya que esto no se daría en ningún otro territorio o en ningún otro estado. Por otro lado, cabe señalar que los políticos estadounidenses no tienen ningún interés en tratar el tema de Puerto Rico y favorecer en estos momentos la estabilidad para Puerto Rico. Muchas razones particularmente. Inclusive puede ser la razón de que Puerto Rico tendría bastante representación en el Senado y en el Congreso, además de 7 votos electorales, lo que podría ser clave en cualquier elección presidencial en los Estados Unidos. También Puerto Rico sería un estado donde mayormente los habitantes hablarían español, algo que no es muy bien visto por los estadounidenses. Sin embargo, existe en estos momentos un problema de reclutamiento de soldados en Estados Unidos. Y como vemos anteriormente, la ley Jones de 1917, que nos otorgó la ciudadanía estadounidense, se basa en la necesidad de soldados, lo que tiene ahora mismo Estados Unidos, una necesidad de soldados. Puerto Rico sigue siendo un territorio estratégico en América. Definitivamente Puerto Rico, como vimos anteriormente, es muy estratégico. Es como la entrada, una puerta de entrada a América, y establecer aquí bases de vigilancia es muy efectivo para la estrategia geopolítica de los Estados Unidos. Por lo tanto, visto desde el punto de vista de la nación de Estados Unidos, no visto desde el punto de vista de los puertorriqueños ciudadanos estadounidenses aquí en la isla, ¿qué es lo más conveniente para la nación? Recordemos que siempre Estados Unidos va a actuar de acuerdo a la conveniencia que sea para la nación, no para ningún territorio. Primeramente, Estados Unidos necesita soldados. Puerto Rico le provee una gran cantidad de soldados en el reclutamiento. Pero una alta corrupción política en Puerto Rico, la isla se va a quiebra, pues se puede ver y percibir que no es conveniente un territorio que tiene tantos problemas. También un territorio donde el 80% de la población o más habla solamente español. Admitir un territorio que en estos momentos, en el siglo XXI, hable mayormente español a la nación, pues no es visto con muy buenos ojos por parte de los políticos, ni tampoco de los ciudadanos estadounidenses que viven en los 50 estados de la Unión. Por consiguiente, Puerto Rico sí es favorable como localización geopolítica o para ser un lugar de vigilancia en América. Provee soldados. Así que lo más conveniente para la nación en estos momentos es mantener la condición actual de colonia en Puerto Rico. ¿Llegará la estadidad a Puerto Rico? Posiblemente se tome demasiado tiempo o posiblemente no llegue, ya que como está ahora mismo la isla, es conveniente para Estados Unidos. Cabe señalar que está ocurriendo en el siglo XXI un cambio geopolítico, donde los Estados Unidos ya va a perder la hegemonía mundial que tenía, si no la ha perdido ya. También
La nación de Estados Unidos ha acumulado una gran deuda debido a las guerras y a los gastos internos que tiene la nación. Por lo tanto, lo más conveniente en estos momentos es mantener la condición actual de colonia en Puerto Rico.